Bueno, padre, hoy nos han dejado tete a tete, como dicen los franceses. Exactamente, estamos mano a mano. Así es. Muy bien, saludamos a todos nuestros seguidores que participan de este podcast. Saludamos también a Santiago y a Manuel, que ninguno de ellos puede hoy estar con nosotros, pero nosotros aquí fieles y seguimos en el tema donde lo dejamos, que era, estamos viendo un poco, profundizando en lo que es Tolkien, en lo que es el Señor de los Anillos. La parábola del Señor de los Anillos, que es una parábola de lo que es la iniciación cristiana. Uh-huh. Y nos habíamos quedado en la fundación y arranque de la comunidad. De la comunidad que está arrancando y que no puede pasar por la montaña, por el Carandrás, y entonces no tiene más remedio que entrar por Moria. Moria que produce escalofríos a la mitad de la compañía. Uh-huh. Padre, una cosa, aunque no lo crea, hay gente que ha seguido el programa y que me decía, si dan tantos detalles, ya no voy ni a leer ni a ver, ni el libro ni la película. No. Porque curiosamente hay gente que no conoce El Señor de los Anillos como libro, trilogía, ni ha visto la película. Pero los detalles que damos es una mínima Bien. Parte de lo contenido. Hay que dar el caramelito a gustar, pero claro. Sin que... Sí. Entonces es importante entender qué es Moria. Moria es un reino construido por los enanos, que han excavado en la montaña y han construido un reino maravilloso. Pero primero tenemos que entender qué son los enanos. Recordemos que Tolkien ha narrado la historia de los enanos en dos ocasiones. Una en el Hobbit. Recordemos que los enanos van a recuperar la montaña solitaria donde habían construido un reino maravilloso, donde encontraron una piedra, la piedra del arca, que hacía rey simplemente aquel que la poseía. Esto ahora está hablando de la novela El Hobbit, que aunque a nivel de películas las vimos posterior al Señor de los Anillos, como novela es anterior. Es anterior. Y se entiende El Señor de los Anillos habiendo leído El Hobbit. Entonces, allí en ese reino despertó la codicia de un dragón, Smaug, que expulsó a los enanos y se aposentó de aquel lugar. Uh-huh. Ahora ocurre lo mismo con Moria. Con Moria es también otro reino que han construido los enanos bajo tierra, un reino espléndido, buscando una piedra preciosa. En este caso es el mitril. El mitril, que es más valioso que el oro, más que valiosísimo. Pero la codicia les ha hecho excavar tan profundamente que han despertado un demonio escondido, el Balrog, que es un demonio de poder que también los ha expulsado de aquel lugar. Entonces encontramos un pueblo que ha sido expulsado de su reino y que ahora está disperso entre los demás pueblos con los que apenas se entiende, con problemas y dificultades. Está disperso, suena a diáspora. A la diáspora. ¿Y qué es lo que ha pasado con por qué esta expulsión? Recordemos la historia real de Israel, con la destrucción del primer templo. En Israel estaba confiado que ahí estaba el templo de Dios y que Dios les iba a preservar de todo peligro, de todo problema. Es decir, convirtieron el templo de Dios en una especie de amuleto que les defendiera de todo mal. Y sin embargo, a pesar de eso, ellos se habían caído en la idolatría. Y en vano el profeta Jeremías intentó llamarlos a la conversión, diciendo que si no se convertían, el templo no iba a servirles de nada. Uh-huh. De hecho, sabemos que por la profecía de Ezequiel, que la gloria de Dios abandona el templo y se marcha. Y una vez la gloria de Dios ha abandonado el templo, este templo es destruido por Nabucodonosor, que curiosamente el profeta Jeremías le llama dragón. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es el verdadero templo donde mora Dios, donde habita Dios? El verdadero templo donde mora Dios es el cuerpo del cristiano, porque es donde habita realmente Dios. Ahora bien, si en este templo dejamos introducir a los ídolos, la idolatría, entonces Dios abandona este templo y es ocupado por un dragón, es ocupado por un demonio. Ese es el problema que encontramos aquí en este caso en Moria, donde tienen que entrar la compañía, tiene que atravesar la cadena de montañas para llegar al otro lado, el camino de Mordor. Y es un camino en la oscuridad, solamente iluminados por la tenue luz de la vara de Gandalf, que los va guiando por aquel lugar.
Y Frodo, que tiene la herida tiene por tanto una sensibilidad más profunda, es el que mejor ve en la oscuridad, y además nota que parece que algo o alguien le está siguiendo los pasos y percibe que les espera algo indefinido, un peligro indefinido. Dentro de Moria. Dentro de Moria. Que de hecho dentro de Moria van a encontrar de todo. De todo, va a encontrar, está lleno de orcos. En el camino, después de 2 días de camino, llegan finalmente a una sala espaciosa en donde Pippin, siempre un poco comete una tontería. Pippin, recordemos que es uno de los 4 hobbits que van en la... Entonces arroja una piedra a un pozo, por curiosidad, un pozo sin fondo, que produce un ruido estremecedor, un ruido tan tremendo, y a partir de ese momento empiezan a escucharse unos tambores lejanos, como que se van acercando. Entonces tienen que apresurarse para salida. Llegan finalmente a una sala bastante iluminada, lo cual indica que están cerca de la salida del otro lado, y allí encuentran que en esta sala hay una tumba, la tumba de Balin, que era uno de los enanos que acompañó a Thorin, escudo de roble, en la recuperación de Erebor, que ha vuelto a Moria para intentar recuperar el reino perdido. Yeah. Y, de hecho, durante un tiempo lograron expulsar o medio expulsar a los orcos que habitaban en aquel lugar, pero que finalmente han sido dominados y muertos por los orcos. De hecho, allí encuentran un libro que parece ser una especie de diario de los enanos que habitaban allá, y la última página, sin terminar, dice así: se están acercando, estamos encerrados, no podemos salir. Y así termina, y de hecho esta sala está llena... Es como un diario. Un diario. Esta sala está llena de escudos rotos, de lanzas rotas, de espadas, incluso cimitarras de los orcos, y que ahí ha habido una batalla dura a muerte. Pues bien, estando en esta situación, aparecen los orcos que van cercando a la comunidad que está encerrada en aquella misma sala. Entonces, lo único remedio que tienen que hacer es combatir. Tienen que combatir, porque ya sabemos que son los orcos. Los orcos son los pecados, sobre todo los pecados capitales, que nos amenazan y que intentan destruirnos. Y en este caso hay que combatir. No se puede uno permanecer indiferente, porque o son ellos o tú. Por tanto, hay que combatir, y además es un combate a muerte, porque el combate de la fe es un combate a muerte. Si eres vencido, mueres. Solamente sale vencedor aquel que destruye al enemigo, tanto que destruye el poder del mal, el poder del pecado. Quiero recordar que además de orcos hay ogros gigantes. Sí, allí no aparecen... ¿Cuál es el nombre de...? Sí, trolls. Aparecen los hay trolls. Porque luego hay trasgos también. Sí, hay una serie de... Luego hablaré un poco de esos diferentes enemigos que aparecen allí. Sí. Bien, en esta batalla logran en un primer momento expulsar a la primera banda de orcos que han entrado, pero llegan bastantes más. Entonces están prácticamente cercados, cuando de repente parece ser que los orcos se detienen y asustados huyen, se escapan, sí, porque aparece un enemigo mucho peor. Aparece una luz en el fondo y aparece un demonio de fuego, un Balrog. Un Balrog es una criatura creada por el primer enemigo, por Morgoth, el primer enemigo, que es el verdadero demonio. Ya dijimos que Sauron es un servidor de Morgoth. Pues bien, ante esta aparición todo el mundo huye, y entonces la compañía tiene que huir a toda prisa, cruzando un puente sobre el precipicio. En ese momento la compañía logra pasar y Gandalf se queda para enfrentar al Balrog, porque este enemigo dirá: a este enemigo vosotros no podéis combatir contra él. ¿Quién es este Balrog? Es aquel que está en medio del templo. Cuando la gloria de Dios abandona el templo, aparece allí la abominación de la desolación. Recordemos cómo se coloca en el templo la estatua de Júpiter, es decir, se coloca la idolatría. Cuando Dios abandona el corazón de una persona, en él viene a ocupar su lugar los ídolos, la idolatría. Y la idolatría es la muerte.
porque los ídolos no tienen poder para salvar, no tienen poder para dar vida. Aquel que sirve a los ídolos encuentra la muerte. Y frente a la idolatría solamente puede combatir la Iglesia. En este caso es Gandalf, que es el que hace presente a la Iglesia. Por eso él se presenta ante el Balrog y le dirá: no puedes pasar. Y con un golpe de su bastón rompe un del puente sobre el que se encuentran los dos, y el Balrog cae al precipicio. Pero en el último instante, con el látigo de fuego, logra enganchar el tobillo de Gandalf y lo arrastra con él al precipicio. Cuando está huyendo, Boromir y Aragorn intentan ayudarle, y Gandalf les dice: huid, insensatos, porque ante este enemigo solamente cabe la huida. Ante la idolatría solamente cabe echar a correr, porque ahí es un combate entre el ídolo y entre la Iglesia. Este combate no sabemos cómo termina, lo veremos más adelante, cómo ha acabado el combate entre Balrog y Gandalf. El caso es que Gandalf cae en el abismo, y la compañía, en este caso sin su guía espiritual, que es Gandalf, tienen que huir, tienen que escapar, porque los orcos le siguen pisando los talones. Finalmente llegan a Lorien, que es un bosque donde está habitado por los elfos. Recordemos Lorien. Los nombres son tremendos. Son tremendos, son estos inventados por Tolkien. Recordemos que los elfos son los cristianos antiguos, la cristiandad. Y en este lugar, este bosque de Lorien, que además está en el centro de la Tierra Media, está rodeado de enemigos, porque linda por una parte con Moria, que está llena de orcos, por otro lado linda con el bosque de Fargon, y donde está también Isengard, donde está la torre de Saruman. Sí. Por tanto, es un, digamos así, un pedazo de la Iglesia que está en medio del mundo, rodeado de enemigos. Lo importante es que allí, bueno, de los orcos no tienen que preocuparse más, porque ya los elfos se van a encargar de ellos. Pero entonces la compañía es conducida a través del bosque con los ojos cerrados con una venda, porque no se fían, no acaban de fiarse los elfos de estos recién llegados. Como la Iglesia todo lo tiene que... Sí, todo lo nuevo que aparece lo tiene que evaluar. Lo tiene que evaluar, a ver qué son y qué pasa. Considerar. Y llegan al centro del bosque, donde habita la dama Galadriel. Esta dama Galadriel, en la presentación de Tolkien, hace presente lo que es la Virgen María. La Virgen María, que está en medio de la Iglesia, sosteniendo y apoyando a la Iglesia. Esta es una señora de blanco, con también pelo blanco y reluciente, aparece. Sí. El pelo blanco no indica ancianidad, no, indica eternidad, o sea, que permanece. Pues bien, esta dama lo primero que hace es escrutar los corazones de los recién llegados, para que conozcan, vean lo que hay dentro del corazón de cada uno. Uh-huh. Y ahí cada uno va viendo su propia realidad. Perdón un momento. Sí, el café frío... Entonces sí, son acogidos por la Iglesia, en este caso por la dama, que es lo que los protege, y los escruta, y permanecen con ella en este bosque durante varios días. Es decir, siempre después en el camino de la fe, siempre de cuando en cuando una especie de paradas, una especie de, digamos, de retiros, de convivencias, en la que se descansa un poco, se recobra las fuerzas para poder seguir después el camino. Que es lo que hacía Jesús con sus discípulos, cuando de cuando en cuando iban, vamos a un lugar apartado a descansar un poco. Bien, pues esta comida es fundamental para retomar fuerzas. Bien, saltamos algún episodio como el espejo famoso de Galadriel, que son, bueno, ya lo leerán o lo verán en la película. Dejemos cosas para sorpresa. Importante es que a la salida, a la despedida, la dama Galadriel les da a cada uno un regalo. Por ejemplo, Aragorn le da una funda para su espada, la espada Andúril, que es la espada que cortó, recordemos, el dedo del enemigo, arrancándole el anillo. Esta espada, la espada sabemos que es la palabra de Dios. Que eso lo cortó su ancestro. Su ancestro. Uh-huh. Entonces, esta espada que ha sido forjada y que la lleva de nuevo en Aragorn. En la película, la espada es forjada posteriormente, pero en los libros ya había sido forjada en Rivendell, y es las que lleva siempre Aragorn. En
Entonces, en cambio, a Frodo le regalará un frasquito de cristal con una luz interior, una luz que brillará cuando la oscuridad sea más profunda, que es la luz de la fe, que veremos a ver cuándo lo utilizará Frodo en su momento. Luego, a Boromir y a Pippin y a Merry le regala sendos cinturones de oro a Boromir y de plata a los dos hobbits. El cinturón ceñidos con la verdad, porque tanto Boromir como Pippin y Merry son los únicos que están a punto de desertar de la misión. Boromir porque dice que lo lógico es ir a Gondor y allí enfrentar al enemigo en Gondor con el apoyo de todo el reino de Gondor. Y Pippin y Merry están ya, la visión les resulta demasiado fuerte, eso es demasiado para nosotros, vámonos a casa, porque aquí no, o sea, están a punto de, ven que la misión que les ha confiado les supera. Por tanto, están a punto de desertar. Por eso les da este cinturón para que sean ceñidos en la verdad. A Sam le regalará una cajita con unas semillas, que veremos después para qué sirven estas semillas al final del libro. Okay. Y en cambio a Legolas le da un arco y con un carcas con flechas. El arco, que es el signo de la evangelización. Recordemos que Legolas, el elfo, es la vieja cristiandad que tienen como meta el anuncio del evangelio. Y en cambio a Gimli, ¿qué le regalara a Gimli el enano? Gimli ha quedado maravillado de la presencia de la dama Galadriel y queda enamorado de ella, que es la Virgen la que hace que dos pueblos enemigos, el cristiano y el judío, llegan a unirse, llegan a reconciliarse. De hecho, a partir de este momento, los dos serán dos amigos inseparables, porque Tolkien ahí ha adelantado una cosa importante, que para la salvación del mundo es fundamental que la Iglesia y el pueblo de Israel y el judaísmo se unan para la salvación del mundo. Eso es la comunión. Es una intuición que tiene Tolkien, que en el fondo refleja lo que dice en la Escritura, que el Israel al final se convertirá y eso será una bendición para el mundo entero. ¿Y qué es lo que regala a Gimli? Gimli no quiere nada, solamente le pide 3 cabellos de la dama, como un recuerdo personal de la dama. Y la dama, ante la sorpresa de todos, se los da, se los arranca y se los da. Y los guardará como un tesoro. Bien, después de esta despedida ya tiene que seguir el camino. Esta vez con unas barcas que les prestan los elfos para ir más rápido hacia el sur, camino del sur, camino de Mordor. Otro detalle importante, les regala a todos ellos una capa élfica, una capa con capucha. ¿Qué significa esta capa élfica? Que están bajo la protección del manto de la Virgen, porque es la Virgen la que protege al cristiano en el combate de la fe. Bien, en este caminar saltamos un poco todo el trayecto, que dura varios días. Notan que algo le está siguiendo. Algo que le sigue, veremos después que es Gollum. Gollum, que es el que ha llevado el anillo tantos siglos y por tanto es su tesoro y no solamente vive para el anillo. Gollum, que tiene 2 nombres, Gollum y Sméagol. Sméagol es, digamos, la parte razonable de Gollum, que recordemos que era un hobbit, sí. Porque veremos que hay una lucha entre Sméagol y Gollum, una lucha entre el bien y el mal, porque Gollum no está pervertido del todo. Aunque ha llevado mucho tiempo el anillo, no está pervertido del todo. Hay todavía una esperanza para la conversión. Luego veremos que hay un momento que está a punto de convertirse. Un punto. Pero hay un no sé si me adelanto o no sé si hay una relación directa entre Gollum y Caín. Sí, porque mató a su compañero para apoderarse del anillo. Bien, entonces están llegando ya al sur y entran ya en tierras, digamos, del enemigo. Tierras que antes eran de Gondor, pero que han sido conquistadas por el enemigo y por tanto ahí aparece el enemigo con más fuerza porque no les gusta nada que alguien invada su posesión, sus territorios. De hecho, son atacados por una banda de orcos al otro lado de la orilla del río, que el río porque hace una especie de frontera, pero aparece en un momento un monstruo al lado, una oscuridad. Algo que se mueve en el cielo, un monstruo que va volando por el cielo y ante ello los orcos empiezan a aplaudir, empiezan a alegrarse porque es un aliado suyo. Sin embargo, en ese momento Legolas tensa el arco y da en el blanco
y el monstruo cae a la otra parte de la otra orilla, la orilla donde están los orcos, Sí. y los orcos entonces renegan y se marchan ya desesperados. ¿Qué es este arco de Legolas? Es la evangelización. Frente al poder del mal que amenaza, la única salvación es el anuncio del Evangelio, que es lo que hace Legolas abatiendo a este monstruo alado, que luego veremos que son los Nazgûl, que Sí. aparecerán después en la guerra. Bien, llega un momento a la frontera, hay una encrucijada, y entonces ahí se discute, ¿qué hacemos aquí? ¿Vamos a Mordor o vamos a Gondor? Boromir dice, vamos a Gondor porque allí podemos usar el anillo y ahí podemos combatir con más fuerza al enemigo, porque ir a Mordor, entrar en la boca del lobo, digamos, entrar en la muerte, eso es absurdo, esto es, ¿a quién se le ocurre? Esto por eso se queda un tiempo para reflexionar y Aragorn dice, Frodo es el que tiene que decidir, él es el que lleva el portador del anillo, es el que tiene que decidir. Entonces Frodo pide un tiempo de reflexión para pensar y se aparta un poco de los demás. Boromir le sale al encuentro y ahí por tanto hay y Boromir le dirá a Frodo, ¿por qué tienes que sufrir tanto? ¿No es mucho más fácil ir a Gondor? ¿Por qué entrar? Es decir, en el fondo Boromir está escandalizado del sufrimiento de la cruz. Le está diciendo a Frodo, ¿por qué tienes que entrar en la cruz? En el fondo lo que le dice el demonio a Jesús, ¿por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que estar en la cruz? ¿No eres el Hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en panes. Por tanto, Boromir de alguna manera refleja un poco a Judas cuando en la unción en Betania le dice, ¿por qué se ha perdido este frasco que vale 300 denarios? Se podían haber dado con ello a los pobres. Bien, es una buena cosa dar 300 denarios a los pobres. Es una buena cosa ir a Gondor y ahí enfrentar al enemigo. Él es perdón, Boromir es heredero sí. En Gondor. En Gondor, sí. Y entiende que lo mejor es buscar las fuerzas del hombre para este combate. Cuantos más seamos, cuantos más... O sea, un poco una mentalidad razonable del mundo. Y en el fondo, porque está escandalizado de la cruz. Porque lo otro, el ir a Mordor, somos solamente los pocos que somos. ¿Y qué hacemos nosotros ahí para meternos ahí donde hay miles y miles de orcos allá? ¿Qué vamos a poder hacer? Pero en el fondo, Boromir lo que ansía es el anillo. Llega un momento en que, desde la careta, intenta forzar a Frodo para que le dé el anillo. Sí. Entonces Frodo escapa de él, poniéndose el anillo, escapa de él y huye. Huye hasta llegar a una especie de atalaya que era antigua del reino de Gondor, una especie de observatorio, y allí empieza a ver visiones y empieza a ver que el ojo del enemigo está buscándole, está a punto de encontrarle. Y ahí oye una voz que le dice, insensato, sácate el anillo. Entonces ahí Frodo está durante un tiempo luchando entre el ojo y la voz. Él es libre para escoger, para elegir. En último instante, escuchará la voz y se quitará el anillo. Porque es el hombre que está siempre solicitado por dos enemigos. Uno que le dice, huye de la cruz, escápate, busca el bienestar. Y otro que le está diciendo, entra en la voluntad de Dios. El Señor tiene un camino trazado para ti. Entra en esa voluntad porque eso es lo que te va a dar la vida, la salvación. Esta voz siempre nos dejará libres. Así como el enemigo fuerza, obliga, y luego veremos como los orcos son gente que ha sido captada por el enemigo que los lleva a fuerza de látigo, los conduce por el miedo. Prácticamente fabricada por el enemigo. Por el enemigo. En cambio, el Espíritu siempre te dejará libre. Tú puedes decir una cosa u otra. Finalmente Frodo escucha la voz del Espíritu y se quita el anillo. Y entonces comprende que ya no puede contar con los demás. La misión es suya y es él el que tiene que ir a Mordor. Entonces, sin decir nada a nadie, se dirige hacia el río para coger la barca y cruzar al otro lado, a la otra orilla. Solamente Sam, que es un amigo inseparable, se da cuenta de que Frodo no está y entonces intuye por dónde tiene que ir. Y Sam le va siguiendo y finalmente lo alcanza. Frodo no quiere que le siga, pero Sam dice, no, donde vayas tú, voy yo. Por tanto, te acompañaré hasta el final. Y finalmente Frodo acepta que Sam le acompañe
que veremos que es fundamental porque hay un tercer acompañante. Hace falta hay un tercer acompañante que va por su cuenta. Entonces, en ese momento, Boromir recapacita, se da cuenta y vuelve abatido donde están los demás, arrepentido de lo que ha hecho. Y en este momento aparecen los orcos que han sido enviados por Saruman desde Isengard, porque Saruman sabe que el anillo lo lleva un hobbit, pero no sabe quién es. Sí. Entonces ha dado la orden a los orcos de capturar a los hobbits que encuentren. Y a los que encuentran son Pippin y Merry, que están allá. Son capturados, Boromir les defiende, intenta defenderles y muere en la batalla intentando defender a los dos hobbits. Y en esto llegan Aragorn, Gimli y Legolas, que estaban buscando a Frodo, al oír el ruido de la batalla, llegan allá y encuentran que los orcos se han escapado, se han huido, llevándose a Merry y Pippin cautivos. Y encuentran a Boromir moribundo. Entonces Boromir allí reconoce a Aragorn como mi señor y mi rey. Y Boromir, Aragorn dice, has vencido. ¿Cómo puede vencer Boromir si ha estado a punto de echar al traste con la misión y con todo lo que ha hecho? Porque al final ha reconocido la verdad. Y al final se ha dado cuenta de la realidad y por eso es enterrado con honores de rey. Porque una cosa importante en El Señor de los Anillos es que nunca se juzga a nadie. Porque la culpa no la tiene la persona. La culpa la tiene aquel que engaña a la persona, que es el anillo. La culpa es del anillo. Y una persona ha sido engañada, por eso tiene capacidad de conversión, de reconciliación. Y eso es lo que finalmente Boromir vence, porque ha reconocido su debilidad, su pecado, y entra arrepentido. Y es importante esto porque le dan entierro de rey. O sea, ¿y por qué pierden el tiempo enterrando a Boromir y haciendo todo esto cuando lo urgente es ir persiguiendo a los orcos que se han llevado? Creo que lo llevan a Gondor. No. Que sea, lo depositan en una barca y lo llevan río abajo, que el río va a llegar hasta Osgiliath, que es el puerto de Gondor. De hecho, allí lo van a encontrar y lo van a recoger. Bien, entonces aquí aparece ya la compañía que se ha dividido de dos en dos. Por una parte, Frodo y Sam, que van camino de Mordor. Por otro lado, Sam y Merry, Pippin y Merry, que son llevados, secuestrados por los orcos, y luego quedan los otros tres que van en la persecución de los orcos para intentar recuperar ellos. Es decir, son aquellos que van detrás de la oveja perdida. Porque Pippin y Merry, que son los que estaban a punto de desertar, siguiendo sus caprichos porque no estaban dispuestos a sufrir y a entrar en ese combate. Sin embargo, Dios los va a corregir en la historia y permite que sean capturados por los orcos y que vivan una experiencia horrible, terrible. Dios a veces permite que uno caiga en las manos del mal para descubrir que fuera de Dios es horrible. La vida fuera de Dios es una vida horrible, que es lo que van a experimentar Pippin y Merry, y eso es lo que les va a fortalecer y de alguna manera los que les va a ayudar, porque finalmente ellos van a decidir combatir. ¿Cuándo? Pues cuando los orcos se detienen al borde del bosque de Fangorn para decir qué camino seguir, porque aquí hay dos clases de orcos. Hay unos que vienen de Isengard, enviados por Saruman, y otros que vienen de Mordor. Y por tanto no se entienden. Los orcos es la imagen de lo que es la descomunión. Están siempre peleando entre sí, no hay forma de que se entiendan, y de hecho llegan disputando sobre Pippin y Merry qué hacer con ellos. Los de Isengard los defienden porque quieren llevarlos a Saruman. Sí. Y los otros dicen, ¿para qué eso? Los liquidamos aquí y se acabó. Entonces es lanzar entre ellos, un momento que aprovechan Merry y Pippin para escabullirse, esconderse en el bosque. Y ahí encuentran... Bien, encontrarán los árboles a Fangorn. Bien, entonces finalmente llegan los tres compañeros, Aragorn, Legolas y Gimli, en persecución de los orcos, cuando ven que hay algo que se acerca, una polvareda que se acerca. Entonces se esconden y hasta que llegan, hay una compañía de Rohirrim, de guerreros de Rohan. Rohan era un territorio que Gondor, pertenecía a Gondor, que cedió
al rey de Rohan por ayudas que les habían prestado en guerras anteriores. Entonces llegan allí y cuando están cerca, Aragorn sale de su escondite y les enfrenta. ¿A dónde vais, caballeros de Rohan? Pues aquellos inmediatamente le rodean, ven a alguien que no conocen y le rodean, porque tenemos que tener en cuenta que Rohan es un reino que está cercado por el enemigo. Y por tanto, podríamos llamar un poco que es el reino de la poscristiandad, que prácticamente está perdiendo su amor primero. Pues veremos cómo su rey está de alguna manera dominado por el mal. Está embrujado. Embrujado por el mal. Bien, entonces, ante esta situación, ellos se presentan y dicen, ¿quiénes son? Entonces le dicen, ¿de dónde vienen? Vienen de Lórien. Pero Lórien y la dama Galadriel, para estos post-cristianos, les suena como algo mítico. La Virgen, ¿qué es la Virgen? Eso no, y Gimli está a punto de estallar y de decidir y tienen que calmarle. Ante esta situación, ¿qué es lo que hace Aragorn? Saca Andúril, levanta la espada. Y ante la espada, descubren la espada que cortó el dedo a Sauron, entonces ahí los recapacita. ¿Qué es lo que hace Aragorn? Les anuncia la cruz, les anuncia les anuncia el Evangelio. Y ante este anuncio del Evangelio, Éomer, que es el capitán que lleva la tropa, acepta este anuncio del Evangelio y por tanto se compromete a ayudarles. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos estaban saliendo del reino porque han sido desterrados, simplemente porque Éomer, que es el sobrino del rey, y teóricamente el rey no tiene hijos, teóricamente sería el heredero, sí. Ha sido desterrado porque el rey está dominado por Saruman a través de un servidor suyo que es Grimla, también llamado lengua de serpiente. Entonces les dicen, les avisan que están buscando una panda de orcos que han secuestrado a dos de sus amigos y dicen, estos orcos ya no existen, los encontramos anoche y los exterminamos. Pero no ha habido supervivientes, así que no sabemos qué ha sido de... Bien, el caso es que entonces llegarán allí donde están la pila de orcos que han sido amontonados y han sido quemados, pero allí no hay rastro de los hobbits. Entonces ven unas huellas de hobbit que se adentran en el bosque. Y entonces van siguiendo estas huellas y entran en el bosque de Fargon. En primer lugar, ¿qué es lo que ha pasado con los dos hobbits? Allí en el bosque se han encontrado con un personaje, Barbol. Barbol, que es un pastor de árboles. Y allí se encuentran con un bosque de árboles, sí. Son unos personajes que se inventa Tolkien, los Ents. De alguna forma, lo que hace presente este bosque de Fargon es la naturaleza que está siendo destruida por Saruman, porque está talando los árboles para construir, de alguna manera es la naturaleza que se revela. Veremos a ver cuando Fargon decide ir a la guerra con los Ents, porque han sido avisados invitados por Merry y Pippin, está diciendo qué es lo que está pasando, les anuncian la paz y al mismo tiempo les anuncian la guerra. Entonces es la naturaleza que se revela contra la codicia del hombre que está destruyendo la naturaleza por el afán del poder, del dinero, que es lo que está haciendo Saruman en ese momento. Porque Saruman está fabricando orcos talando árboles. Talando árboles. Los fabrica con los árboles talados y el... Sí, lo que hace Saruman es haciendo una especie de híbridos mezclando hombres con bestias, sí. Para crear una clase de orcos más fuertes, más resistentes. Esto es lo que va a hacer Saruman. Entonces veremos que la rebelión de los Ents es de alguna manera la rebelión de la naturaleza contra de la destrucción que está produciendo el hombre. Recordemos, ¿en qué época está escribiendo Tolkien? Tolkien está escribiendo en los años 50. En los años 50, de alguna manera él ya intuye lo que... Empieza a haber un boom de la tecnología. De la tecnología y demás. Recordemos que... en su tiempo, sobre todo el final del siglo XIX, principios del siglo XX, había una ideología que era la ideología del progreso, que decía que la humanidad iba
progresando cada vez más, cada vez sería mejor y que pues, al final llegaríamos a un momento en que ya todo estaría resuelto. Las capacidades del hombre eran ilimitadas, no había quien lo frenara. Que esto proviene de alguna manera del pensamiento de un filósofo alemán, Hegel, que habla del progreso indefinido, de la tesis, antítesis, síntesis, de la dialéctica, que cada vez hay dos cosas que se enfrentan, de ahí surge una nueva realidad. Esta nueva realidad es mejor que las otras dos. A esta realidad se enfrenta una antítesis, de ahí surge una nueva síntesis, de forma que la humanidad va progresando cada vez más. Y Hegel ha tomado también las ideas de otro filósofo anterior, Immanuel Kant. Immanuel Kant, que llega a decir que el hombre tiene dentro de sí un imperativo categórico que le lleva a hacer el bien. Por tanto, que no es necesario las leyes religiosas porque el hombre lleva dentro de sí escrito lo que es el bien y lo que es el mal. Es decir, lo que hace Kant es recoger los valores cristianos de libertad, fraternidad, del amor al otro, pero quitándole la etiqueta de cristiano y diciendo que es el hombre mismo el que puede llevar adelante con su razón este mundo de progreso. Claro, esta idea de progreso indefinido... Esto choca directamente con la doctrina del pecado original. Claro, porque se supone que el hombre no tiene pecado original, que dentro de ti no tiene una tendencia a lo que dirá Pablo. Yo quiero hacer el bien, sin embargo, es el mal lo que hago. ¿Qué pasa? Tengo en mí a una fuerza que me obliga a hacer el mal. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En cambio, si tiramos consecuencias de esta teoría de Kant, al final aparece que todo lo malo que tiene el hombre es adquirido, es cultural, es del entorno, y aparece los paradigmas de la revolución, el indio bueno, sí. El indio, ¿cómo lo llamaban en francés? El buen salvaje. El buen salvaje. Bien, entonces la teoría es esto, que el mundo con su progreso llegará un momento a hacer el paraíso en la tierra, que es en el fondo lo que intenta el pueblo de Israel con la Torre de Babel. Construir una torre que llegue hasta el cielo, construir aquí una sociedad perfecta, una sociedad igualitaria. Pues bien, eso es la base de todo totalitarismo. De hecho, bueno, esta teoría del progreso saltó hecha en pedazos con las dos guerras mundiales. El hombre, con su razón, iba a construir un mundo mejor. Tenemos los felices al principio de la época dorada de los principios del siglo XX, en que todo era progreso, todo era paz, en que el mundo vivía en paz. Por primera vez en la historia, desde 1870, que fue la última guerra entre Prusia y Francia, había habido 40, 50 años de paz, como nunca había habido entonces. Pero esto saltó en pedazos con las dos guerras mundiales. Y luego lo que hemos visto, que ha producido cuando el hombre quiere crear un mundo perfecto. Cuando el hombre quiere crear un mundo perfecto con la raza aria, que es lo que lleva pues, a eliminar a lo que es prescindible, que son los hombres, porque lo importante es la sociedad. ¿Qué pasó con el comunismo, con Stalin? Exactamente igual. ¿Qué ha pasado con estas sociedades perfectas que está intentando crear, por ejemplo, Corea del Norte? O lo que intentaron hacer los Khmer Rojos en Camboya. Es decir, cuando el hombre quiere construir el paraíso en la tierra, lo que lleva es al infierno en la tierra. Tanto toda esta teoría del progreso salta por los aires, porque el progreso depende hacia dónde se dirige. Puede dirigirse hacia el bien, pero también se puede dirigir hacia el mal. Tanto el problema está en el corazón del hombre, que es el que tiene que ser sanado, que tiene que ser curado. Entonces, de alguna manera, todo esto aparece con Fargon, con los Saints que se rebelan contra Saruman, etc. Bien, mientras tanto, ¿cuánto tiempo tenemos? Vamos 2 minutos tenemos para acabar, para dar una conclusión. Mientras tanto, los otros tres están buscando a los hobbits allá en el bosque, se encuentran con alguien, con un mago blanco. Y al principio piensan que es Saruman, y por tanto intentan defenderse, pero no es Saruman, es Gandalf. Gandalf, que ha vuelto del abismo y dirá: yo he pasado por el fuego y por el agua, he pasado este combate contra el Balrog, ha sido revestido, ha pasado un nuevo bautismo, ha sido regenerado de nuevo, y por tanto ahora vuelve vestido de blanco, no de gris, sino con el vestido de blanco de Saruman. Y dicen:
pero ¿por qué vas vestido de blanco? Y dice, porque yo de alguna manera soy Saruman, o cómo debería de haber sido Saruman si hubiera sido fiel a su misión. Porque ahí tenemos el contraste entre estos dos personajes. Y con esto vamos a concluir entre Saruman y Gandalf. ¿Qué es Saruman? Los dos han sido enviados por Eru a la Tierra Media para ayudar a la Tierra Media. Pero mientras Saruman se ha instalado en una torre y ha esperado que la gente acuda a mí, es decir, yo me instalo, Saruman y Gandalf hacen presente lo que es la Iglesia. Pero hay dos formas de ver la Iglesia. Aquella que se instala y espera que la gente venga a consultarme y yo le resuelvo sus problemas. En cambio, la otra iglesia, Gandalf, que está siempre fuera, caminando por todos los caminos, ayudando a unos, ayudando a otros, anunciando el Evangelio, invitando a la gente a que despierta porque hay un enemigo que nos puede atacar. Es decir, de alguna manera podemos decir, aquella pastoral de la iglesia que podemos llamar de sacramentalización. O sea, esperar que la gente venga a mí, venga a la iglesia, y yo le doy los sacramentos, le bautizo, le doy la primera comunión y demás. O la iglesia que sale fuera a anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Saruman recordaría un poco a Babel, al hombre que se instala, que busca instalarse. De hecho, vive en una torre. Exacto. Está recordando, hay un paralelismo perfecto que señala el mismo Tolkien. Y lo que le sucede instalándose es que al final se corrompe. Se corrompe, claro. Se corrompe, hace alianza con el enemigo. Que es lo que hace la Torre de Babel. Se instalaron, abandonaron la luz, abandonaron el oriente, que es Dios, se instalaron en la tierra y se corrompieron. Entonces lo que hace Saruman, se ha instalado, se ha corrompido y de alguna forma ha anhelado tener el poder, conseguir el anillo, y quería aliarse con el enemigo y ha sido controlado, dominado por el enemigo. Ha perdido la esperanza, dice, oye, este enemigo nunca vamos a vencerlo, mejor aliarse con él. Termino con unas palabras que hace lo que le dice Saruman a Gandalf cuando intenta atraerlo hacia su fuerza. Sí. Tanto porque eso es un lenguaje que estamos acostumbrados a escuchar en nuestros días. Dice, los días antiguos han terminado, los días medios ya están pasando, los días jóvenes comienzan ahora. El tiempo de los elfos ha quedado atrás, pero el nuestro está ya muy cerca, el mundo de los hombres que hemos de gobernar. Pero antes necesitamos poder para ordenarlo todo como a nosotros nos parezca y alcanzar ese bien que solo los sabios entienden. Nosotros tenemos que vivir al mundo porque nosotros sabemos lo que sabemos. Y termina diciendo, podemos tomarnos tiempo, podemos esconder nuestros designios deplorando los males que se cometan al pasar, pero aprobando las metas elevadas y últimas, conocimiento, dominio, orden, todo lo que hasta ahora hemos tratado en vano de alcanzar, entorpecidos más que ayudados por nuestros perezosos o débiles amigos. No tiene por qué no habrá ningún cambio real en nuestros designios, solo en nuestros medios. Conseguir el poder sin importar los medios. Aunque sea arrasando todo lo que encontramos en nuestro paso, lo importante es conseguir el poder para ordenar el mundo a nuestro antojo. Wow, sí que leído así suena distinto. Que es en el fondo lo que están pretendiendo los ideólogos de nuestro tiempo. Conseguir dominar el mundo y hacer un mundo a su manera, a su antojo, destruyendo todo lo anterior, tanto destruyendo lo que es el cristianismo para construir una sociedad basada en el dominio del hombre. ¿A dónde llevará esta sociedad? Nuevas religiones, que las hay, nuevas religiones milenaristas, que un día tendremos que hablar de eso, y con esa promesa del mundo futuro, el 2030 famoso. En el que serás feliz, no tendrás nada, pero serás feliz. Bien, pues esto es lo que está pasando en este tiempo. Bueno, pues aquí lo paramos porque nos hemos comido bastante tiempo. Seguimos con ustedes en la próxima semana. No dejen de comentar, no dejen de suscribirse y les esperamos.